I think the most important thing is that over last 2 years, the country engaged in very profound economic, political and social reforms. And if we speak about economic reforms, the main driver is towards the true market economy. On paper, it existed even before. In practice, I must say, it reminded me more of the post-Soviet, command-run economy. There are still some remnants here and there, but the general movement is towards the private initiative, entrepreneurship. We have lifted restrictions that were in place 2 years ago on currency convertibility. We don't have any issues now with the profit repatriation by foreign companies. And today we are working on introduction of a new tax system of Uzbekistan, which will be, we hope, one of the most advanced in the region. And our aim is to reduce tax burden for the businesses, ensure that the tax system will encourage business to develop. Apart from that, we are also reforming our customs system and banking and financial system. The overall aim and the target of Uzbekistan is to create the most favorable and the most attractive investment climate in the region. Es cierto que ha pasado a tener un déficit del 3,3% del PIB, pero esto se debe a un programa de inversiones públicas. La evolución de los precios de las materias primas también están influyendo positivamente, a pesar de un incremento de la inflación debido a ese cambio en el régimen de tipo de cambio, y tiene un endeudamiento externo moderado, por lo que podemos decir que en estos momentos la situación económica en Uzbekistán es estable y se está favoreciendo sobre todo también de las exportaciones de gas hacia China. A number of reforms had started in judiciary area, but it's still at the beginning of the road. Because one of the most important aspects for any investor, or just for business partner, but it's also, absolutely right for trade relations as well, not just investments, it's that you are sure that contractual obligations are observed, and if not, that you have legal ways to enforce it. So this is something on which government still has to work. Un poco la burocracia ralentiza mucho los procesos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí cuando se gana un proyecto, ese proyecto se tiene que registrar dentro de un ministerio donde se registran todos los proyectos. Pues este proceso puede durar 1 año, a veces incluso más de 1 año. Son países que no tienen salida al mar, que tienen ciertas circunstancias especiales que también suponen un reto logístico a la hora de venir a transportar materiales que se hacen en España para traerlos aquí en contenedores. Uzbekistan is one of the most diversified economies in Central Asia. We are the only country in the region which manufactures automobiles, machinery, agricultural machinery, textile products, building materials, chemical industry, oil and gas, IT sectors. In terms of infrastructure, it's much better than in most of the neighboring countries. I would say probably Kazakhstan would be, in some instances, better equipped. And also, speaking about the workforce, the level of literacy is almost 100% within the country. So one could say that probably there are some improvements needed as regards some of the practical skills development, vocational training. But again, the situation here is much better than the average in the region.
And now we see the revival of this notion of the new Silk Road, actually re-establishing those old connections across the continent which existed for millennia before. For Uzbekistan, it clearly offers some new opportunities, both increasing connectivity towards the west, across Caspian Sea, Southern Caucasus, Turkey, Southern Europe, connectivity towards the south. Now with this project under this discussion of building railway across Afghanistan towards the Iranian ports, and also connecting then the third direction, opening new connections towards China. For most of the countries, if not for all countries involved in this sort of connectivity projects, this is a win-win situation. A la hora de trabajar con países que pueden ser inicialmente complejos, trabajar con una institución financiera multilateral, un banco de desarrollo que sea quien financie el proyecto, implica una serie de ventajas que, si lo hacemos de manera bilateral, de manera directa con el país, pues tal vez nos ofrezca menos garantías o menos seguridad. Esto es especialmente interesante porque al asegurarte el cobro en ese trabajo, en ese contrato en el que estás desarrollando, te supone además la posibilidad de, durante el periodo de implantación, poder conocer las autoridades locales, cómo funcionan. También quiénes son tus competidores internacionales que están en el país, quiénes son esos socios locales con los que puedes trabajar en proyectos futuros. Aquí sobre todo vemos la actividad del Banco Asiático de Desarrollo, que siempre ha estado muy activo aquí, también Banco Mundial y ahora pues Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo ha vuelto a país, bueno, empieza su actividad, entonces nosotros esperamos también que haya más oportunidades con ellos. Estos proyectos siempre son más fáciles para una ingeniería trabajar porque tiene una garantía de pago en moneda, en euros o dólares, ¿sabes? Es decir, que si también trabajamos en los proyectos nacionales, pero siempre un proyecto nacional es mucho más complicado y mucho más arriesgado para una empresa como no es la nuestra. Las fuentes multilaterales de financiación son fuentes adicionales y complementarias. En realidad suelen suponer entre un 5 y un 10% de la financiación que hay en el país. Hay muchísima financiación bilateral de inversionistas como puede ser chinos, o bilaterales como Alemania. En realidad el desarrollo del país se basa en ese apoyo fuerte que hacen las instituciones en mejorar el gobierno y la capacidad de las instituciones del país para que después puedan desarrollarse otra serie de proyectos bien con financiación bilateral, bien con la propia del país, ¿no? De la que se pueda desarrollar con su propio mercado. If before the environment was, again, forthcoming on the paper, but in real life foreign investors had to overcome enormous hurdles to establish themselves. Now situation is changing. Government is genuinely embracing investments as first and foremost sources of knowledge, skills and technologies. I would say that Uzbekistan probably is not that much interested in just bringing money. There is enough of internal money sources within the country. I think also the debt ratio of Uzbekistan is very low. They can easily borrow money on the international market. So it's not money there. After they are really looking towards the best which is available in terms, as I said, knowledge, skills and technologies. And here, of course, they are looking to Europe as a source of inspiration. Nosotros en estos momentos estamos hablando con el Comité de Inversiones, estamos negociando con ellos un programa que llamamos financiero bilateral para poner a disposición de las autoridades uzbecas financiación en condiciones concesionales, en condiciones muy blandas. Estamos hablando, por ejemplo, créditos en euros a un plazo de amortización de 30 años con periodo de gracia de 10 del 0,05%, y los sectores que las autoridades uzbecas nos han priorizado no solamente es el sector de infraestructuras por todo el tema de
la ruta de la seda, sino también el sector de energías renovables, tienen mucho interés, del sector de aguas, en el tratamiento de aguas, del sector turístico y sobre todo también el sector agroalimentario, todo lo que es el proceso de transformación de su agricultura y de sus materias primas. Están muy interesados en conocer la experiencia de las empresas españolas. Nosotros tenemos mucha experiencia en Europa, Latinoamérica, como buena empresa española, Oriente Medio y Asia y China. Pero toda esta parte de Asia Central pues no era desconocida para nosotros. Es la primera aproximación seria que hacemos al mercado uzbeko. Estaba dentro de las líneas estratégicas de nuestra empresa para este año, un nuevo mercado para llevar a cabo la prospección que estamos a hacer, conocer los agentes, la regulación, quién juega aquí, qué competidores, un poco todo, ¿no? Diseño, precios, una estructura nueva, un mercado con alta influencia todavía de Rusia. Но мы сегодня проводим бизнес-форум с участием знаменитых испанских компаний. Конечно же, узбекские железные дороги в этом бизнес-форуме принимают активное участие, и мы обсуждаем ряд вопросов совместного сотрудничества. Узбекские железные дороги на сегодняшний день осуществляют крупные проекты по строительству новых железных дорог, по реабилитации железных дорог, по строительству электрификации новых железнодорожных участков и обновлению парка подвижного состава, как пассажирских подвижных составов и грузовых подвижных составов, а также обновляется парк тягового подвижного состава. Очень много строится инфраструктуры для обеспечения технологического обеспечения железнодорожных линий. Nosotros nos hemos enfocado en agua y saneamiento y en transporte, que son básicamente un 60 o un 70% de toda la actividad de PTISA. Y yo creo que hay bastantes oportunidades en ambos sectores. El Banco Mundial no está muy presente aquí durante años, y especialmente en transporte no, y ahora tienen una cartera muy interesante de inversión. Uzbekistán es un país muy importante en todo lo que es el obor o el corredor Karek, entonces hay mucha inversión en rehabilitar las carreteras, ¿no? Que pasan, pues, que unen China con, pues, básicamente Europa eventualmente, ¿no? We see great prospects for the alternative energy. We know the experience of Spanish companies in that building sector, construction infrastructure, as well as building materials manufacturing in Uzbekistan, because we have many resources, natural resources that can be used to manufacture cement, tiles, sanitary ware, and many other produce. En la actualidad hay un proyecto muy importante para tema de desarrollo urbano, para desarrollo de ciudades intermedias, y ahí es donde España también tiene muchísimo que aportar. Requieren muchísima infraestructura, saneamiento, desarrollo de empleo, generación de bienes, todo lo que puede ser una economía de mercado en este tipo de ciudades. Y hay un proyecto muy interesante con 3 ciudades piloto, pero que se ampliará a 20 ciudades. Es un país que hay muchas cosas por hacer, en el cual pues, nosotros podemos aportar mucho valor añadido. Ellos tienen un servicio de recogida relativamente sofisticado, pero en cambio yo creo que tienen muchas carencias en la parte de tratamiento de residuos. La idea es establecer PPPs, que son Private Public Partnerships, conjuntamente con el cliente, cosa que es una fórmula que a nosotros nos puede cuadrar, porque al final, bueno, nosotros siempre que vamos a un sitio necesitamos un socio local. No necesariamente tiene que ser privado, ese socio, en este caso sería público, y nos aporta pues, la parte que nosotros, en la cual nosotros fallamos, que es el conocimiento del medio local.
Hemos detectado que en el país se van a producir una serie de cambios que van a conducir a un crecimiento en las oportunidades en el sector agrícola, especialmente cuando haya una transformación de cultivos más extensivos o con menos valor añadido a una agricultura de más valor añadido, como pueden ser los frutales o los hortícolas. Normalmente estas empresas agrícolas en el país tienen un déficit bastante grande de tecnología y de capacitación. Este año pasado hicimos una exportación puntual relativa a una máquina para la calibración de cereza, el cual es un producto muy importante dentro de la agricultura de este país y que con la apertura a los mercados creemos que va a ser muy importante. Los mercados tradicionales sí que vemos que están más maduros, siempre hay oportunidades, pero al final Ucrania, Bulgaria, Kazajistán, todo esto tiene que despegar. Para ellos España es el referente turístico. El modelo español de turismo es el que ellos quieren copiar aquí en Uzbekistán. Porque el turismo está creciendo de una manera increíble, porque sí están haciendo una buena campaña turística en el extranjero. Ellos están apostando por el turismo porque saben que es la mayor riqueza que ellos pueden tener y que un país puede vivir gracias al turismo. Tradicionalmente España ha tenido un superávit comercial con Uzbekistán. Fundamentalmente estamos exportando máquina ferroviaria, aviones, otro tipo de maquinaria e importando materiales plásticos y algodón. Pero desde luego un comercio bilateral de apenas 75 millones de euros pues tiene todavía mucho margen de recorrido, sobre todo teniendo en cuenta la política de sustitución de importaciones del gobierno uzbeko. Deberíamos incrementar no solamente nuestras exportaciones, sino también nuestras inversiones. Yo lo que le diría a las empresas que quieren apostar por este país es que pierdan el miedo, que aunque Uzbekistán termine en tan, no tiene nada que ver con los países de alrededor, es una gente que tiene un pozo cultural milenario y eso se nota a la hora de hacer negocios con ellos. Es gente seria y es gente que apuesta mucho por la calidad. Cuestiones culturales siempre hay que tener en cuenta, sobre todo, bueno, pues los tiempos son diferentes a los nuestros, los que manejan, ¿no? Es una gente que hace mucho el negocio en la mesa, se parecen en eso un poco a los españoles, ¿no? Les gusta comer, les gusta debatir, les gusta que les cuentes de tu familia, tú tienes que aprender de su familia, eso es fundamental a la hora de hacer negocios aquí. Las relaciones son importantísimas, muchísimo más que en otros países de la zona. Muy importante el socio con el que trabajas, donde existe una cadena de mando muy marcada, con, digamos, empresas un poco más vinculadas a lo que puede ser la administración, mucha empresa pública, bien posicionada, entonces hay que elegir muy bien un aliado para afrontar este tipo de proyectos. Vemos un momento muy único, ¿no? El gobierno de Uzbekistán está muy próximo al gobierno español, o sea que, digamos, tenemos tanto la institucionalidad como la parte de financiación, o sea que sería el momento perfecto. We have a long-term partnership, historical ties with Spain. Our cultural and traditions we have some similarities in culture as well. So having this historical background, I'm sure that we will have bright future in our bilateral partnership.